Ok, el tema que les voy a compartir, repito, le puse como título el ay o el gozo. Y hablando del gozo, ¿saben qué es lo que nos quita el gozo? El gozo para servir, el gozo para asistir a escuchar la palabra, el gozo para venir a los tiempos de oración, el gozo para alabar a Dios, el gozo para leer la Biblia, el gozo para orar. ¿Saben qué nos quita el gozo? El pecado. El pecado es el que nos quita el gozo. Yo recuerdo a algunos que venían antes con gozo y no faltaban y todo, y hoy los encuentro uno por otros lados y fríos, totalmente insensibles a la voz del Espíritu Santo y a la palabra. Es terrible. Entonces, con tristeza lo digo, también esto que voy a decirles, con tristeza lo digo, hay muchos que han visto o recibido algo de parte de Dios y hasta bautizados, y a pesar de ello no se han arrepentido o corregido de algo en que están mal, y es por ello que hasta han perdido el gozo por la oración, por el congregarse, por el servir. Y hoy mi oración es que Dios nos convenza de algo en lo que estamos mal para que procedamos al arrepentimiento, y así en lugar de que haya ay, tengamos gozo o recuperemos el gozo que teníamos cuando empezamos en el camino del Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, me recuerdas hoy que un día el rey David cometió un pecado y perdió el gozo de su salvación. Pecó con Betsabé y él pensó que nadie se había dado cuenta, y tú enviaste al profeta Natán para hacerle saber que su pecado había sido descubierto, y por ese pecado vendrían situaciones que lo harían sufrir y harían sufrir a su familia, tal como fue. Pero él al reconocer su pecado se arrepintió, Señor, se arrepintió de su pecado y te pidió a ti: Señor, límpiame con hisopo y devuélveme el gozo de mi salvación. Y hoy, Señor, mi oración a ti es que obres con tu Espíritu Santo para que aquellos que estamos aquí y aquellos que van a escuchar el mensaje por YouTube en casa sean convencidos por tu Espíritu Santo de algo en lo que están mal y se arrepientan y recuperen el gozo de su salvación, el gozo por la oración, el gozo por congregarse, el gozo por servirte, el gozo por leer tu palabra. Señor, oro a ti que el gozo tuyo venga sobre cada uno de tus hijos, y que cada uno de los que están aquí y los que reciben este mensaje recuperen ese gozo que nos lleva a hacer tu voluntad cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Si en este fin de año nos dieran a escoger de cómo queremos terminar el año, ¿con dolor o con alegría? ¿Cómo quiere terminar el año? ¿Con aflicción o con gozo? Sí, claro, pero eso implica algo muy importante, y eso es lo que vamos a ver en este tema, el cual lo vamos a basar en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versos 20 al 24. En estos versos que vamos a leer, nuestro Señor Jesucristo menciona a 3 ciudades en las cuales hizo milagros. Y esas ciudades estaban ubicadas alrededor del mar de la Galilea. En esas ciudades el Señor Jesucristo hizo muchos milagros, y a pesar de los milagros de sanidades, de liberaciones, de resucitar muertos, a pesar de que allí multiplicó los 2 peces y los 5 panes y comieron como 5,000 gentes, a pesar de todo ello, no se arrepintieron. Y es por ello que dice aquí el verso 20 al 24, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades
en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En otras palabras, y aplicándolo a nosotros, diría: ay de ti, hermano, hermana, que Dios te permitió ver liberaciones, que Dios te permitió recibir una sanidad, que Dios te permitió que se abrieran puertas que nunca se habían abierto, que Dios te permitió escuchar temas que cambiaron tu vida. Y si a pesar de todo ello tú no te has arrepentido, ay de ti. Y si a pesar de ello tú no has corregido algo en lo que Dios te ha estado hablando, ay de ti. ¿Eso qué quiere decir? Que va a venir sufrimiento. Y si no te arrepientes hoy, puede venir mucho sufrimiento, o en el día del juicio final, a lo mejor en lugar de recibir una bienvenida, te pueden decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Cuando Jesús habló a estas tres ciudades, a los habitantes de estas tres ciudades, los empezó a reprender a esos habitantes de Corazín, de Betsaida y de Capernaum, diciéndoles: en estas tres ciudades hice más milagros que en otras palabras, en estas tres ciudades hice más milagros que en cualquier otro lugar, y ni así se arrepintieron. Si los milagros que hice entre ustedes se hubieran hecho en Tiro, Sidón y Sodoma, ciudades que Dios destruyó debido a la maldad de sus habitantes, estos se hubieran arrepentido, hubieran dejado de hacer lo malo y se hubieran dedicado a hacer lo bueno. Por este motivo, el ay es para los habitantes de Corazín, de Betsaida y Capernaum, para los que a pesar de ver milagros no se arrepintieron. Para ustedes será el ay, y en el día del juicio final, y será más tolerable el castigo para las ciudades de Tiro y Sidón y Sodoma. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto quiere decir que si usted ha visto un milagro, ha visto una sanidad, ha recibido una bendición de forma impresionante después de haber orado, y si a pesar de ello usted no se ha arrepentido, más tolerable va a ser el castigo para los de Tiro, Sidón y Sodoma que para ustedes y para mí, que hemos visto milagros y no nos hemos corregido. Pregunto: ¿usted ya se corrigió el vocabulario? ¿Ya se corrigió en no andar mirando cosas en internet que no debemos? ¿Ya se corrigió en su carácter? ¿Ya nos corregimos? Si no nos corregimos, es obvio que va a venir un ay, algo que te va a afligir, una enfermedad, un dolor, miseria, o vas a generar problemas con tu forma de ser por no corregirte, que puedes perder todo: el matrimonio, el hogar, el trabajo, todo se puede perder. Y sobre todo pierdes el gozo de tu salvación. Como lo estamos viendo en estos versos, el Señor Jesucristo, conociendo todas las cosas, llegado el momento y antes de su muerte y resurrección, empezó a reprocharles a los habitantes de varias ciudades el no haberse arrepentido a pesar de los milagros que Él mismo realizó en ellas. Les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y yo incluiría también: y ay de ti, Capernaum. Estas tres ciudades, Jesucristo les dice: ay de ti y ay de ti. Y creo que también a mí me dice: ay de mí. ¿Por qué?
porque yo estuve ahí en el mar de la Galilea hace años, Dios me permitió estar ahí. Y cuando llegamos al mar de la Galilea, íbamos con los pastores, iba como responsable de ese grupo Gilberto Rocha, el pastor de Calacuaya, y yo en lugar de meterme al hotel, porque ya llegamos oscureciendo, en lugar de meterme al hotel, vi el mar de la Galilea y le dije a mi esposa, vente, déjame hacer una oración y déjame tocar el agua donde Jesús hizo tantos milagros. Y entonces me fui ahí, hice una oración y le dije, Señor, te doy gracias porque me das la bendición de estar en este lugar sagrado, este lugar donde tú anduviste haciendo tantos milagros. Y hoy, Señor, te quiero pedir algo. Me dicen que normalmente que el día de mañana vamos a subir a un barco parecido al que en el cual estuviste tú y tus discípulos un día. Y escogen a un pastor para predicarle a todos los pastores que están ahí en el barco en medio del mar de la Galilea. Y yo le dije al Señor, y yo quisiera, si tú quieres, Señor, dame esa bendición. Y al siguiente día, al salir del hotel para subirnos al barco, antes de subirnos me dice el pastor Gilberto Rocha, Santos, ¿qué te parece si compartes la palabra en el barco? ¡Wow! Eso para mí es una bendición tremenda. ¿Quién podría decir yo le prediqué para la gloria de Dios? ¿Quién puede decir, yo le prediqué o Dios me dio la bendición de predicarle a tanto pastor con tanta unción y con tanto conocimiento? Pues es raro que a quien le toca, pues me tocó. Si a pesar de eso yo no corrigiera mi vida, si a pesar de eso yo no les atendiera a ustedes como Dios quiere, si a pesar de eso yo dejara la oración y a pesar de eso dejara de leer la Biblia, si a pesar de eso yo dejara de servirle a Dios como Él quiere, hermanos, ay de mí, porque en lugar de bendición voy a tener maldición, porque en lugar de recibir una bienvenida en el cielo, el Señor me puede decir, apártate de mí, malagradecido. Yo te permití que predicaras en el mar de la Galilea, te permití ver sanidades, liberaciones, milagros, te permití ver cómo cuando oraron por un niño el chipote que tenía así grandote desapareció inmediatamente. Me lo permitió Dios a mí ver, se lo permitió Dios ver a mi hija, ver cómo desapareció ese chipote, y Dios nos ha permitido a mi familia ver un montón de liberaciones y de sanidades. Ay de mí si yo no corrigiera mi vida. Eso se lo digo también porque si ustedes han mirado eso y no se han corregido, hoy es el tiempo, hoy es el día. ¿Por qué les digo hoy? Hace unos días estuvimos en una reunión de pastores también y la profeta sierva de Dios, Olivia Vega, nos hizo mirar, digo, es debido a los tiempos, que son los últimos tiempos, y al pecado y a la maldad que se ha multiplicado, es tiempo de decirle a la iglesia, arrepiéntanse de verdad, arrepintámonos de verdad, no sigamos jugando al evangelio, no siga siendo ese mal esposo, no siga siendo esa mala esposa, no siga siendo de grosera, de chismoso, de chismosa, de mentiroso, de intrigoso, no sigamos mirando porno, no sigamos codiciando lo que otros tienen, no sigamos viviendo esclavizados en el vicio del cigarro, de la droga, del alcohol, no sigamos. Nos decía, tienen que hablarle a la iglesia y decirles, arrepiéntanse de aquello que están haciendo y que no le agrada a Dios, y corríjanse, porque si no, el ay mencionado aquí es para aquellos que vieron milagros y maravillas y recibieron de Dios respuestas a muchas oraciones, y seguimos cometiendo pecados y seguimos actuando mal contra el prójimo. Y algunos ya dejaron la oración, algunos ya dejaron de leer la Biblia,
algunos ya no vienen a la oración. Y a ver qué triste se mira que siendo tantos vengan 10, 15. Digo, ¿dónde quedaron los otros? ¿Perdieron el gozo? ¿Perdieron el gozo de su salvación o perdieron su primer amor? Ya sea el gozo, el primer amor, entonces el Señor dice, vuelvan a su primer amor. Acuérdense de cómo venían antes. Cada cuántos días venían. Acuérdense y vuelvan a su primer amor. Arrepiéntanse de aquello que están haciendo que a Dios no le agrada y vuelvan a su primer amor y recuperen el gozo de su salvación. A estas 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, Jesucristo les dice, repito, ay de ti, ay de ti y ay de ti. Y creo que yo con justa razón, por el hecho de que en esas 3 ciudades ubicadas cerca del mar de Galilea, lugar donde se la pasó el mayor tiempo de su ministerio, y en esa ciudad fue donde realizó más o muchos milagros. Solo por mencionar uno, en Betsaida fue donde hizo el milagro de dar de comer a 5,000 hombres con solo 2 peces y 5 panes. Tal como lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 41 al 44, dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Imagínense a esa ciudad, Betsaida, que vieron algo sobrenatural, hacer que los peces y el pan se multiplique para dar de comer a 5,000 hombres. ¡Wow! Si usted hubiera visto eso, ¿qué haría? Se tendría que corregir, ¿no? Y vivir de acuerdo a la palabra del Señor y creerle a Él. Porque si ves un milagro y no crees en Él y le crees a Él, pues tú vas a seguir viviendo una vida mundana, una vida de pecado, una vida como si no conocieras la palabra del Señor. Pero si tú crees en Él, entonces te corriges. Si estás mirando un milagro y si eso no sirve para que creas, entonces ¿qué tiene que suceder para que creas? Te arrepientas y te corrijas. ¿Qué tiene que suceder? Por eso el Señor dice: ay de ti, Betsaida, porque si ese milagro se hubiera hecho en Tiro, en Sidón o en Sodoma, esas ciudades todavía existieran y sus habitantes no hubieran muerto de forma trágica. Otro ejemplo, en Capernaum fue el lugar donde realizó más milagros. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Hace unos días estuve en casa de unos hermanos que no viven por aquí cerca, y estuve en esa casa porque me pidieron que fuera, ya que la mamá o la esposa estaba muy mal. La estaban agarrando sus familiares, muy mal estaba. Yo creo que estaba poseída. Y llegamos, oramos, la familia le pidió perdón a Dios, se pidieron perdón entre ellos, le pidieron perdón a la mamá, oramos por ella, y en el nombre de Jesucristo fue liberada en ese instante.
para la gloria del Señor. Fue impresionante, yo vengo impresionado. Si Dios me permite mirar eso, y yo no les predico a ustedes de esto, ¿para qué? ¿Para prevenirlos o para que usted se corrija? No podemos ni debemos de seguir viviendo igual. Tenemos que corregir el vocabulario, el carácter, tenemos que corregir nuestra forma de tratarnos unos a otros. Entonces, si mirando a esa familia, todo eso, la familia se comprometió a asistir. Yo espero que cumplan, porque dejaron mucho tiempo de congregarse. Y así ha estado pasando con aquellos que no se han congregado, les han estado pasando cosas y le digo, ¿qué esperan? ¿Para quién es el ay? El ay es para los que se apartan de la palabra de Dios después de haberle escuchado y ver milagros y maravillas, y se apartan, pues después viene el ay y la aflicción aún antes de que llegue el juicio final. El último ay es para aquellos que no se arrepienten estando vivos. Con justa razón, nuestro Señor Jesucristo se los dijo a los habitantes de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Con justa razón se los dijo. ¿O usted qué opina? Si en esa ciudad hizo tantos milagros y maravillas y no se arrepintieron y no se corrigieron. A veces ustedes pueden estar platicando de alguna familia, oye, tal familia, Dios hizo un milagro, le sanó, está vivo ese hermano y esa hermana de milagro y no se ha corregido. Entonces, ¿qué espera que le pase a esa familia para corregirse? A veces platicamos eso, ¿no? Y oramos por ellos, no lo hacemos a veces platicamos no para perjudicar a la familia, a las otras familias, lo hacemos porque decimos, ¿qué pasó con tal familia? Si esa familia Dios liberó a su esposo, liberó a su hijo, liberó y sanó a su papá o les permitió ver milagros. ¿Y qué pasó? Con justa razón el Señor puede decir, ay de ustedes, que si viendo mis milagros, sanidades, liberaciones, provisión, restauración, cambio de vida, y no se corrigen después de ver eso, ay de nosotros, ¿no? Le dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y ay de ti, Capernaum. Los ayes mencionados en la Biblia, hermanos, los ayes mencionados en la Biblia, en su mayoría significan aflicción, sufrimiento, dolor o infierno. Ahí es a donde irán a parar los de Capernaum, ciudad donde realizó más milagros. Así lo dice la Biblia, que ahí van a parar los de Capernaum, pero ahí también van a ir a parar todos aquellos que viendo milagros y maravillas, que teniendo Biblia y todo, y no lo obedezcamos. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, en Mateo 11, verso 23, dice, y ustedes habitantes del pueblo de Capernaum, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiera. Lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a los habitantes de estas tres ciudades nos revelan que los milagros no fueron suficientes para llevar a los hombres y mujeres al arrepentimiento. Dios las destruyó por su maldad. Los habitantes de Betsaida, Corazín y Capernaum vieron a Jesús y sus obras en persona, y con todo no quisieron arrepentirse de verdad de sus pecados, ni creyeron en él. Por ello dijo que sufrirían un mayor castigo que las ciudades malvadas de Tiro, Sidón y Sodoma, las cuales no vieron sus milagros. Tiro, Sidón y Sodoma no vieron ningún milagro de Dios, no lo vieron. Y por eso dice, esas ciudades van a recibir
un juicio menor, permítanmelo expresarlo así, un juicio menor que les va a tocar a ustedes, Betsaida, Corazín y Capernaum. En manera o de forma similar, aquellas naciones y ciudades que tienen iglesias en cada esquina. ¿Cuántas iglesias hay aquí cristianas? Está La Joya, estamos nosotros, está la Bautista que está aquí atrás, está otra que está aquí por la López Portillo, están 3 en mi colonia, que antes nomás había una cuando se empezó, ahora hay 3. Por eso les digo, en manera o de forma similar, aquellas naciones y ciudades que tienen iglesias en cada esquina y Biblias en cada hogar, y en donde Dios ha hecho milagros, sanidades y liberado endemoniados, en donde la mayoría ya estamos bautizados, no tendremos excusas en el día del juicio si no demostramos un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida, si no dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno. Vamos a sufrir lo mismo que Jesús le dijo a Betsaida, Corazín y Capernaum. El ay. Queda bien clarito que las señales y milagros no son suficientes para que los hombres y mujeres, aunque ya estemos bautizados, nos arrepintamos de algún pecado que estemos cometiendo. Hay gente bautizada que ha vuelto a hacer cosas que a Dios no le agradan. Hay gente bautizada que el cigarro o el alcohol, hay gente bautizada que no ha cambiado su carácter y su vocabulario. No los estoy acusando. Dios nos está hablando porque Él conoce cómo somos cada quien. Conoce los más íntimos pensamientos de cada uno de nosotros. Por eso les decía que en manera o de forma similar, aquellas naciones y ciudades que tienen iglesias en cada esquina y Biblias en cada hogar, y en donde Dios ha hecho milagros y sanidades y liberado endemoniados, en donde la mayoría ya estamos bautizados, no tendremos excusas en el día del juicio si no demostramos un verdadero arrepentimiento, si no lo demostramos hoy en vida. Si no demostramos ese verdadero arrepentimiento, dando esos frutos de arrepentimiento y hoy estando vivos, en el día del juicio final más tolerable va a ser el castigo para Tiro, Sidón y Sodoma que para nosotros, porque nosotros vimos milagros, nosotros vimos sanidades, liberaciones y recibimos de Dios respuestas a oraciones de cosas que nos parecían imposibles. Queda bien clarito que las señales y milagros, repito, no son suficientes para que los hombres y mujeres, aunque ya estemos bautizados, nos arrepentamos de algún pecado que estemos cometiendo. Los ayes mencionados fueron para las 3 ciudades mencionadas, y los ayes para los hombres y mujeres de hoy son para los que no se arrepienten ¿de qué? Inciso A, los que no se arrepienten de algún vicio. Dice la Biblia por medio del profeta Isaías en el capítulo 5, verso 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Se los voy a leer yo en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice así: qué mal les va a ir a ustedes. Muy temprano empiezan a emborracharse y todavía de noche siguen tomando. En sus fiestas se oye música de arpas, tambores y flautas, y abunda el vino. Ustedes nunca se fijan ni toman en cuenta todo lo que Dios ha hecho. Hay de aquellos que se embriagan y no le frenan. Inciso B, el ay es para los que no se arrepienten de algún vicio en el inciso A. En el inciso B,
El ay es para los que no se arrepienten, a los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Hay quienes dicen a la esposa o al esposo: ah, ya me tienes harta con tu Biblia, ya deja la Biblia, ya deja a Dios. ¿Qué tienes que estar tanto en el templo? Eso se deben de arrepentir, porque dale gracias a Dios que tu esposa o tu esposo quieren estar en el templo alabando y adorando a Dios o sirviendo al Señor, porque al templo aquí no se viene a chismear ni a hacer cosas indebidas. Aquí venimos a alabar al Señor, a servir a Dios, a hacer algo o a recibir una administración, un consejo de la Biblia. Pero hay quien dice: ¿por qué tanto templo? ¿Y por qué tanta Biblia? ¿Y por qué tanta alabanza? ¿Y por qué tanta oración? Porque lo necesitamos. Así es que en este inciso B, el ay es para los que no se arrepienten de llamar a lo bueno, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo se los voy a leer en esta traducción del lenguaje actual. Permítanme. Es el versículo 20, dice así: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Para estos que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, si no se arrepienten, para ellos es el ay. Inciso C: los que no se arrepienten de algún pecado o cualquier pecado. Dice este mismo capítulo 5, pero en el verso 18: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Se los voy a leer en la Biblia traducción del lenguaje actual. Dice así el verso 18: ¿qué mal les va a ir a ustedes? El pecado los tiene atrapados y no lo dejan. Para ellos es el ay. Inciso D: los que no se arrepienten de ser sabios y prudentes en su propia opinión, por lo cual hacen a un lado la palabra de Dios para hacer su voluntad sin tomar en cuenta la palabra. Dice Isaías capítulo 5, verso 21: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de ellos. Hay quienes les damos el consejo bíblico para solucionar su problema familiar, matrimonial, laboral, y hacen todo lo contrario. Después tienen mayores problemas. Si no siguen ese consejo y van a buscar otro consejo, es porque se quieren divorciar, porque en lugar de perdonarse y restaurarse, quieren hacer lo que cada quien quiere. Esos son los sabios en su propia opinión. Para ellos es el ay. Dice Isaías 5, verso 21, se los voy a leer aquí en la traducción del lenguaje actual: ¿qué mal les va a ir a ustedes que se creen muy sabios y muy inteligentes? ¿Quiénes son esos? Los que hacen a un lado la palabra del Señor y el consejo de Dios. Inciso E: ¿para quiénes es el ay? Para los que no se arrepienten de hacer a un lado el consejo de Dios y así poder seguir pecando. Se parece al del inciso D, pero es diferente. Los que no se arrepienten de hacer a un lado el consejo de Dios y así poder seguir pecando. Dice este mismo libro en el capítulo 30, versículo 1. Se los vamos a leer primero aquí en la Reina Valera. Dice así: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. La traducción del lenguaje actual dice así:
¿Qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra y otra y otra vez. Bueno, una y otra vez, dice así. ¿Sí me lo están poniendo en la pantalla? Ahí está. ¿Para quién es el ahí? Para esos. Para aquellos que hacemos a un lado el consejo de Dios para hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Para ellos es el ahí. Inciso E. Perdón. Ese es ya vi el inciso E, ¿verdad? Inciso F. Los que planean hacer mal al prójimo y los ejecutan y no se arrepienten. Hay quienes se ponen a pensar, planean en la noche, tal hermano o tal persona me la hizo, me la paga. Soy manso, pero no mensa. Soy mansa, pero no mensa. Vas a ver, no sabe ni con quién se metió, ni modos. Vamos a ver. Repito, inciso F, los que planean hacer mal al prójimo y lo ejecutan y no se arrepienten. La palabra de Dios dice por medio del profeta Miqueas en el capítulo 2, verso 1: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Ahora vamos a verlo en la traducción del lenguaje actual. Miqueas 2, versículo 1 dice: Dios continuó diciendo, gente malvada, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Al acostarse hacen planes malvados, al levantarse los llevan a cabo porque tienen el poder de hacerlo. Les voy a leer lo siguiente: si quieren terrenos los invaden, si quieren casas se adueñan de ellas, maltratan al dueño y a su familia y con engaños los echan fuera. Por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo. Miren, para los que piensan y planean hacer mal al prójimo, hay gente que se mete en las casas y luego ya no se quiere salir y hasta contratan licenciado y todo para hacerle la vida difícil al dueño de la casa y ya no querer regresársela. Hay paracaidistas que llegan y toman los terrenos y ya no se los regresan a los ejidatarios o a los propietarios. Para eso es el hay. Para los que planean cosas contra sus prójimos y las ejecutan al siguiente día. ¿Para quién es el ay? Inciso G. El ay también es para los que prediquemos la palabra de Dios, para los que no prediquemos la palabra de Dios a los necesitados. Si usted ya tiene cursos bíblicos, ya tiene conocimiento, ya sirve y todo, y no predica la palabra, para usted o para mí es el ahí si no predicamos la palabra. Así que yo le quiero animar a que predique la palabra. Predique la palabra, invite a gente nueva dentro de 8 días e invite a la gente pobre a final de año. Les vamos aquí a predicar la palabra. Si usted no lo predica, pues invíteles a venir. Si a usted le cuesta trabajo predicarle a una persona, invíteles a venir. Tráigaselos, invíteles, vente, acompáñame, te invito a almorzar al terminar la prédica. Y si quieres que el pastor te atienda, te atiende y me lo trae y aquí le predicamos. Pero hay de aquellos que sabiendo predicar no predicamos, o hay de aquellos que podamos traer gente para que escuche la prédica y no lo estamos haciendo. Entonces, repito, el inciso G es el hay
El ay es para los que no predicamos, para los que no predicamos la palabra de Dios a los necesitados. Primera de Corintios capítulo 9 verso 16 dice: pues si anuncio el evangelio, hablando el apóstol Pablo, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Se los vamos a leer ahora en la traducción del lenguaje actual. 9 versículo 16 dice así: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Pobre de usted y pobre de mí si no anunciamos el evangelio. Pobre de usted y pobre de mí si no salimos un día a la semana, por lo menos a predicarle a una persona. Ya sabemos, podemos tocar una puerta y ya sabemos, conoces a todos los de tu barrio, conoces a los vecinos. ¿Por qué no te has atrevido a predicarle al vecino, a la vecina? Ay de ti, ay de mí si no predicamos el evangelio. Podríamos seguir mirando para quiénes son los ayes. Lo que sí nos debe de quedar bien claro, que los ayes son para los que hemos visto la obra de Dios en alguien. Es para los que hemos visto que Dios sana o libera a alguien, o le da algo que necesitaba de forma milagrosa a alguien, y a pesar de ello no nos arrepentimos de algo que no le agrada a Dios de cada uno de nosotros. Para eso es el ay. ¿Cuánto hemos visto aquí? Aquí una vez vino un chico, no quería entrar al templo, y empezó a orar aquí, y se manifestó Satanás en el chico y caía ahí revolcándose. Y su hermano, que tampoco quería venir, estaba mirándolo. Y delante de él aquí fue liberado el chico. Eso sirvió para que el chico que no quería que liberamos creyera, y para que su hermano que no creía creyera también. Pero ¿dónde están? A pesar de eso, ¿dónde están? En el salón hemos ministrado liberación a muchas personas y a algunos familiares de ustedes. Y en ese salón han caído revolcándose ahí, y les hemos echado fuera a los demonios. Reciben a Cristo y todos se van. ¿Y saben qué? ¿Dónde andan? En el mundo. Si a pesar de que hemos visto o recibido milagros, sanidades, liberaciones, y a pesar de ello no nos hemos arrepentido de algún pecado que estemos cometiendo, con justa razón Dios nos puede estar diciendo lo que le dijo a Betsaida, a Corazín y a Capernaum: ay de ti, o ustedes, qué mal les va a ir. No es un juego. Yo desde que llegué aquí a este pueblo les dije a los primeros que prediqué: yo no vine a jugar al catecismo, no vine a jugar a la iglesita, yo vine a declarar que el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse y tomen la Biblia como su forma de vida. Algunos que escuchando y viendo milagros y maravillas, escuchando temas tan importantes que les han servido para su vida, no han podido corregir algo en su vida. Arrepiéntase, porque para usted que ha escuchado y ha visto milagros y no se ha arrepentido, para usted es el ay mencionado en la Biblia. En el día del juicio final le va a ir mejor a los habitantes de Tiro y Sidón y Sodoma, porque así lo dijo Jesús. Porque si las señales y milagros que ustedes han visto, hablando de Capernaum, de Betsaida y de Corazín, les dice: porque si las señales y milagros que ustedes han visto la hubieran visto los habitantes de esas ciudades, ya se hubieran arrepentido. Y ustedes, a pesar de las señales que Dios les ha permitido ver o recibir, no se han arrepentido. Ay de ustedes. Eso es para Betsaida, Corazín y Capernaum, pero también es para ustedes y para mí,
porque eso no está ya escrito de Oquis, eso está escrito para la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay en todo el municipio de Tultitlán? Un montón. Y dígame cómo están viviendo el cristianismo. Hay iglesias en donde toman la cena del Señor, ni siquiera están bautizados. Hay iglesias donde toman, bailan y todo. Y han visto milagros y han visto maravillas. Para esas iglesias o para esas personas en donde Dios ha hecho milagros y maravillas y las hemos visto, si no nos arrepentimos, nosotros vamos a sufrir el ay más terrible, que sería ir a parar al infierno. No es juego, ni debemos de andar jugando. Los esposos tenemos, si hay algo que no está bien en ti, varón, esposo, corrígete. Si hay algo que no está bien en ti, mamá, corrígete. Si hay algo que no está bien en ti, hijo, corrígete. Porque el ay es para los que, conociendo la palabra del Señor, no se corrigen o no nos corregimos. Para ellos. Pero si nos arrepentimos, entonces seguramente nos dirá el Señor: bienaventurados los que se corrigen, o yo diría, los que se arrepienten de verdad. ¿Qué prefiere usted? ¿Gozo o ayes? Entonces póngase de pie, por favor. Pregunto, ¿cuántos han visto una sanidad? Me voy a atrever a hablarle a una hermana, espero que no le cause un problema. Mi hermana que está aquí paradita. ¿Cómo se llama usted, hermana? Mi hermana Sánchez, o Sánchez, ¿sí es Sánchez? Rosa, mi hermana Rosa. ¿Usted ha visto milagros? ¿Usted recibió algo de parte de Dios? ¿Verdad? Ya pregunté ella. Miguel, que viene de Pachuca, ¿has visto algo de parte del Señor? ¿Has recibido algo de parte de Dios? Hermana Mari y mi hermano Eulalio, ¿han visto cosas sobrenaturales de parte de Dios? Toño, ¿tú viviste algo en Chincocuac sobrenatural con tu primo? ¿Fue normal? Pregunto solamente. Hermana Vero Montoya, ¿usted vio a su hija? ¿Vio algo sobrenatural? Toño, ¿viste a tu esposa cómo Dios la levantó? ¿A tu hija también? Francisco Torres, ¿has recibido de Dios algo sobrenatural? El reino de Dios ha llegado a este lugar. Si hemos visto todo eso, hoy Dios está hablando en nuestras vidas. Tenemos que corregir algo en lo que estemos mal. Dios viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Y por eso envió a Jesús, Papá Dios envió a Jesús a la tierra para darnos salvación y vida eterna y tengamos el gozo de nuestra salvación. Pero para eso también Dios permitió que veamos milagros y maravillas, para que creamos en Él y nos corrijamos. No te has podido corregir en tu conducta, no te has podido corregir en lo que miras, en lo que hablas, en cómo tratas a los demás. Si no nos corregimos, el ay es para nosotros. Hoy Dios nos está hablando, porque el juicio de Dios empieza ¿por quién? Por su casa, por ustedes y por mí. Le voy a preguntar a Miguel, hijo de Miguel Márquez. ¿Viste algo sobrenatural hace tiempo? ¿Tú viste a tu papá cómo lo levantó el Señor de forma sobrenatural?
4 trabajadores de esa empresa que estaban contigo también lo vieron. Si esos hombres no se arrepienten y se corrigen, para ellos es el ay, pero también para ti, para mí, si no nos corregimos a pesar de ver todo eso. Por eso esto no es un juego. Amén. Te repito, ¿cuántos han visto una sanidad, una liberación o recibido algo de forma increíble de parte de Dios? Y eso ha servido para estar dando frutos de arrepentimiento. Y eso ha servido para que se arrepientan de algo que no agrada a Dios. ¿Sí ha servido? Yo creo que sí. A lo mejor hemos cambiado, a lo mejor hemos corregido cosas, pero a lo mejor hay algo que falta que corrijamos, ¿o no? Si los milagros y señales que han visto no han servido para proceder al arrepentimiento, les animo a que se arrepientan ahora. Y así, en lugar de haya gozo en su vida. Recupere el gozo de su salvación. ¿Cómo se recupera? Diciéndole a Dios: perdóname, Señor, perdóname, he pecado contra ti, voy a corregirme, pero quiero que me devuelvas el gozo de mi salvación. Vamos a orar como lo hizo el rey David un día que cometió un pecado y se dio cuenta de todo lo que había perdido, y se tuvo que arrepentir para recuperar el gozo de su salvación. Dice el Salmo 51, del 7 al 12, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos he visto que han perdido su gozo? Venían con tanta alegría y con tanto ánimo. ¿Y dónde están? ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde está esa alegría por venir a la casa del Señor, por venir a alabar y adorar en este lugar que Dios nos dio? ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde quedó el primer amor? Vuelvan a su primer amor, recuperen ese gozo y sirvamos al Señor juntos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te quiero animar a que te arrepientas de algo que estás haciendo mal y lo corrijas, y le pidas a Dios que te devuelve, que vuelva el gozo de tu salvación y su espíritu te sustente. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, porque tú vienes por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, y a lo mejor la iglesia está con manchas, con arrugas y no es santa, porque hay pecado, hay fornicación, hay quienes se emborrachan, hay quienes fuman, hay quienes dicen groserías, hay quienes murmuran, hay quienes chismean, hay quienes guardan rencor, hay quienes planean cosas malas contra el prójimo. A veces a lo mejor hasta planeamos cosas malas unos contra otros, y en lugar de amarnos y en lugar de ayudarnos mutuamente, nos estamos perjudicando secretamente unos a otros. Dios, tú lo sabes todo. Perdónanos, Dios, perdónanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y clamamos a ti para pedirte que te manifiestes, Señor, y que cada uno de tus hijos y de tus hijas recupere el gozo de su salvación, que recuperen el gozo que tenían cuando empezaron, cuando recibieron a Cristo. Ese día hay un gozo que queríamos hablar de Cristo a todo mundo. Señor, que tu iglesia recupere ese gozo por servirte, que recupere ese gozo por predicar, que te recupere el gozo por la oración, que recupere el gozo por la palabra, que recupere el gozo para servirte. Señor, oro a ti que nos perdones y nos permita recuperar ese gozo, porque sabemos que el gozo se pierde por el pecado, porque el gozo que viene de ti es nuestra fortaleza, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y cuando hay pecado, tu presencia está lejos de nosotros y no hay gozo. Hoy te pedimos que nos perdones
y que tu presencia esté con nosotros cada día y que podamos tener ese gozo para servir, ese gozo para la oración, ese gozo para predicar, ese gozo para servir, ese gozo para reunirnos y alabarte y adorarte. Aleluya, aleluya.